Jóvenes, excelente día. El día de hoy vamos a continuar con los videos virtuales. Vamos a empezar con el curso de Auditoría 1. El código es el FE046, la semana 13 y el tema Proceso de la auditoría. Veamos el objetivo de esta clase. Uno de ellos es proporcionar al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala las herramientas básicas en la iniciación de una auditoría de estados financieros. Entonces, vamos a proporcionar lo más esencial y lo más específico para que el estudiante pueda iniciar una auditoría, los requerimientos básicos, cómo debe de planificar, cuáles son los procesos que debe realizar. Otro objetivo es que conozca las reglas y criterios sobre el proceso de auditoría, como les había mencionado, su planificación y ejecución, así como las técnicas y procedimientos. Para ello, tenemos la planeación técnica y administrativa de la auditoría. Pero veamos, ¿qué es la planeación? ¿Cómo se lleva? Todos sabemos que cuando planificamos algo, tenemos un objetivo al cual queremos llegar. Y entonces nosotros tenemos que acoplar ideas, documentar toda la información, dejar evidencia y establecer con claridad cuáles van a ser los objetivos que se tratan de perseguir. También tenemos que tomar en cuenta el tiempo. ¿Cuánto tiempo es que nuestra auditoría se va a llevar en la empresa en la que vamos a realizar el trabajo? También es importante tomar en cuenta cuáles son las expectativas de nuestro cliente. Lógicamente nosotros como auditores, el ejemplo o el trabajo a dejar debe ser un trabajo donde el cliente quede satisfecho del trabajo realizado. Entonces hay que tomar en cuenta ello. Veamos qué dice la NIA 300 de acuerdo a la planeación de auditoría. Dice que es una estrategia global, desarrollar un plan de auditoría con el fin de reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Lógicamente acá, como lo hemos visto en todos los cursos, en las semanas que hemos visto el tema de auditoría, es importante de que cuando hablamos nosotros de evidencia, no quiere decir de que la empresa esté mal, simple y sencillamente los procedimientos que nosotros realicemos dejan palpable todo lo que nosotros hemos determinado versus lo que nos presentó el Departamento de Contabilidad. Y cuando me habla de un riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, no necesariamente quiere decir que la empresa esté mal, simple y sencillamente dejar las cosas lo mejor posible para que el cliente quede satisfecho con el trabajo que se está realizando. Continuando con la NIA 300, dice que el auditor debe estar preparado para modificar los planes originales. Si bien es cierto, lo hemos visto en los cursos anteriores, hay momentos en que las cosas planificadas tienden a cambiar por situaciones de que el cliente no presentó la información, por situaciones de que tenemos nosotros algún contratiempo en la realización del trabajo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder hacer ciertos cambios al momento de estar ya encaminados en la realización de la auditoría. Dice que la planeación debe de ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa. Recordemos todo eso, que no necesariamente existe un patrón para poder realizar una auditoría. Simple y sencillamente la práctica nos va llevando a nosotros a buscar los procesos más eficientes para poder desarrollar nuestro trabajo. Y dentro de ello tenemos dos fases, que es la planeación técnica y la planeación administrativa. Cuando nosotros hablamos de la planeación técnica, vamos a hablar de ciertos aspectos. Uno de ellos es condiciones del trabajo. La otra es actualización de la información básica, componentes importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de las condiciones del trabajo, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos con respecto a los informes, objetivos del servicio al cliente. Emitir una opinión es lo original o es lo que espera el cliente de nosotros, pero se puede recomendar sobre deficiencias. Recordemos que en algún momento también hemos platicado de que es importante que nosotros aconsejemos al Departamento de Contabilidad sobre algunos procesos que utiliza que no son idóneos, y yo se los he mencionado indicándoles de que a veces uno puede, antes de emitir una opinión sobre la información financiera, uno puede acercarse al Departamento de Contabilidad y hacer ciertas correcciones de procesos. Si esas correcciones se hacen antes de emitir el informe, pues lógicamente uno está colaborando para que la empresa pueda presentar un riesgo aceptablemente bajo. Es importante tener cuidado porque hay situaciones en las que no se pueden hacer correcciones y uno lo tiene que dejar palpable en el documento o en el dictamen.
Entonces, siguiendo con las condiciones de trabajo, sabemos que el trabajo requerido debe estar elaborado de acuerdo a las normas de la profesión, y dentro de ellas pues yo les dejo acá la NIA, que es una de las normas que son vigentes y que se deben de aplicar a la hora de realizar el trabajo de auditoría. La otra planeación técnica es la actualización de información básica, naturaleza del negocio, a qué se dedica nuestro cliente, cuántas sucursales tiene. Es importante tener conocimiento bien de nuestro cliente para saber cómo vamos nosotros a planear el trabajo a realizar en la empresa. El sistema contable que utiliza, los procedimientos de control. Hemos visto de que el sistema de control interno de la empresa es vital para que nosotros podamos darnos una idea y poder programar bien la realización de nuestra auditoría. Entonces eso lo debemos de analizar. Y luego aspectos financieros del cliente, cómo la empresa opera financieramente. Bueno, dentro de ello también tenemos componentes importantes, como lo había mencionado, el lugar de operación del cliente, dónde opera, la importancia del sistema contable, transacciones de hechos individualmente importantes. Puede ser de que el cliente haya invertido en la compra de acciones, en la compra de un inmueble, eso es bien importante. Esos componentes son los que a nosotros en algún momento nos puede decir dónde puede iniciar nuestra auditoría. Y como lo dice aquí abajo, los componentes importantes identificados deberán ser usados como el punto central de nuestra auditoría para determinar los objetivos de la auditoría, considerar el riesgo de la auditoría, planificar un enfoque de auditoría y decidir el alcance de auditoría. Al final, lo que se trata con ello es poder darse un panorama claro de cómo la empresa está trabajando, y partiendo de ello nosotros podemos planificar todo lo que se va a realizar en el trabajo de auditoría. Entonces, luego que hemos analizado todos esos puntos, vamos a ver cuáles son los objetivos de la auditoría. Para nosotros satisfacerse que los estados financieros sean completos. ¿Por qué? Porque entonces eso me va a decir a mí que la información está correcta y lógicamente yo puedo empezar a trabajar y a elaborar toda mi planeación o mi proceso de auditoría. Que sean fehacientes, es importante. Recordemos de que existen muchas situaciones en que los estados financieros no son los que la empresa está manejando. No quiero decir que sea así siempre, simple y sencillamente nosotros tenemos que revisar que la información sea la correcta y que sean presentados en forma razonable y uniforme. Ahora bien, veamos la planeación del enfoque de la auditoría. Hemos mencionado varios puntos, pero dentro de la planeación del enfoque de la auditoría, cuando ya tenemos toda la información, entonces ahora nosotros tenemos que analizar bien lo que se sabe del cliente, lo que requiere mayor atención para poder realizar nuestra auditoría. Establecidos los objetivos de auditoría para cada imponente importante en los cuales hay un riesgo, lo que se quiere lograr. Entonces, es bien importante tener claro eso en la planeación del enfoque de la auditoría. ¿Qué es lo que el cliente en algún momento tiene alguna debilidad? Entonces, nosotros tenemos que darle prioridad a eso para poder solucionar algunos inconvenientes que tenga el cliente, y por eso abajo dice lo que se quiere lograr. ¿Qué es lo que nosotros vamos a corregir? Bueno, y continuando con ello, pues hablábamos de identificar las posibles fuentes de evidencia, libros auxiliares del cliente, determinar la forma en que hará el examen de esas fuentes. En algún momento nosotros podemos tener una política de revisar cifras de un rango de valores monetarios, entonces es bien importante tener claro eso. Determinar cuáles son los procedimientos de auditoría a ser usados en el examen, circularización, análisis del movimiento de cuentas de los clientes, etcétera. Luego tenemos el programa de auditoría. Ya hemos hecho todo nuestro análisis del cliente, qué factores son los que influyen. Basado en ello, nosotros vamos a hacer nuestro programa de auditoría y vamos a partir desde cuando se inicie el trabajo de auditoría. Como lo mencionamos anteriormente, hemos conocido aspectos muy importantes del cliente, su control interno, cuáles son los puntos importantes a analizar. Entonces ya todo eso, teniéndolo nosotros bien claro, entonces hacemos nuestro programa de auditoría. Y nos dice que es una guía sistemática, consecuente de las actividades que deben realizarse para examinar. Entonces dentro de ello tenemos la planeación del alcance de la auditoría. Es necesario considerar el grado necesario de evidencia, la satisfacción que brinda dicha evidencia, la eficiencia. Cuando nosotros hablamos de la eficiencia es cuando se alcanza más de un objetivo. Por ejemplo, si nosotros vemos el tema de cuentas por cobrar, amarrado a ello va el tema de ventas. Entonces ahí estamos viendo dos objetivos, el dinero que percibimos y cuánto es lo que la empresa ha estado vendiendo. Entonces,
Finalizando toda la operación, nosotros tenemos una memoria de planeación de auditoría, en el cual dice que es un documento que queda establecido o en el cual queda establecido el proceso de planeación, resumiendo todas las consideraciones de auditoría más importantes. Es preparado por o bajo la supervisión del socio o gerente a cargo y esta sirve de base. Entonces tenemos claro de que nosotros hemos manejado toda la operación de la auditoría, analizamos a nuestro cliente, se hizo el programa de auditoría y luego se saca una memoria de la planeación de auditoría, en la cual lógicamente está el gerente, el socio, que revisan cómo se va a realizar el trabajo para el cual nosotros hemos sido contratados. Y entonces tenemos la planeación administrativa. Habíamos hablado de planeación técnica y planeación administrativa. Cuando nosotros hablamos de la planeación administrativa, aquí ha realizado todo nuestro trabajo de auditoría, automáticamente nosotros tenemos que analizar cómo vamos a realizar el trabajo con el personal que tenemos. Y dentro de ello tenemos personal que efectuará el trabajo. Nosotros sabemos claramente de que cuando nosotros asignamos personal, este personal nosotros lo valoramos por hora. Entonces es importante para nosotros el efecto costo-beneficio y que toda la documentación que tengamos de la empresa esté correcta y la tengamos completa. Porque de ello, por eso se llama planeación administrativa, porque nuestro recurso humano es importante, nuestro tiempo utilizado en la empresa, y recordemos de que eso para nosotros afecta a un punto que se llama costo. Entonces tenemos que planificar bien al momento de realizar una auditoría qué personal es el que vamos a enviar y que debe ser personal que conozca el área o la empresa en la cual nosotros estamos trabajando. Control de tiempo empleado y presupuesto de trabajo. Ese es otro punto bien importante. Había mencionado anteriormente el tiempo. La razón es porque nosotros asignamos ciertas horas de trabajo. Entonces el trabajo debe de estar, media vez se planificó en el tiempo acordado. Y el presupuesto de trabajo son todos los recursos que se utilizan para poder realizar la auditoría. Y luego la evaluación del personal. Todo va amarrado. Al final la evaluación del personal, como lo mencioné, es importante analizarlo bien, que sea el personal correcto, porque sabemos de que tenemos varios tipos de auditoría. Hay auditorías operacionales, auditorías administrativas, auditorías financieras, auditorías de impuestos. Entonces necesitamos tener al personal idóneo en el área a donde nosotros vamos a ir a trabajar, porque eso nos da a nosotros más agilidad, menos tiempo y lógicamente gente especializada en el área. Bueno, hemos visto resumidamente todo lo que es el proceso de la auditoría. Lógicamente aquí lo comprimimos, pero para ello nosotros brindamos los puntos más importantes. Para ver si el tema se ha entendido, pues la universidad ha planificado realizar 3 preguntas, de las cuales yo se las voy a realizar, y estas se refieren a lo que hemos visto en la presentación o en el video que se está trasladando. Entonces me dice la primera: son las condiciones que deben mantenerse dentro de la planeación técnica de la auditoría. Ojo con ella. Es importante de que ustedes, si no se recuerdan, revisen el video y vean la respuesta. Pregunta número 2. Es una guía sistemática, consecuente de las actividades que deben realizarse para examinar los estados financieros. Ojo, es una guía. Entonces analicemos qué es lo que nos puede servir a nosotros para poder realizar un análisis de los estados financieros. Y por último, la pregunta número 3. La planeación de auditoría debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa, la cual comprende varias fases. Entre ellas se puede mencionar. ¿Cuáles son? Entonces, les dejo las 3 preguntitas para que ustedes analicen bien el video y las puedan responder. De antemano, muchas gracias por la atención. Esperamos poder continuar con los otros videos de las semanas siguientes.